Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1. Clase 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuidado con el engaño de su regreso. Es de suma importancia entender por qué Juan, después de declarar la bienaventuranza sobre aquellos que meditan profundamente en la profecía de este libro, enseguida declara la manera en que el Señor Jesús va a regresar. Evidentemente, Dios, que sabe de antemano todo lo que va a acontecer, alerta a los creyentes sobre la manera en que Jesús regresará y quiénes serán testigos de este evento único y extraordinario, para que estén atentos y no se dejen engañar por mensajes que enseñan acerca de un rapto secreto, fruto de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Esta confusión es causada por algunos eruditos fundamentados en una de las cartas que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los tesalonicenses, así como Dios ya sabía que la serpiente iba a tentar a Eva y a Adán en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y se anticipó dándoles la orden de que no comieran de su fruto para que no murieran. De la misma manera, Dios alerta a los creyentes desde el comienzo de la redacción de este libro sobre la manera en que Jesús va a regresar, para que no sean engañados y por consiguiente tengan que padecer la muerte. El apóstol Pablo es muy claro respecto al regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos son los versículos de la carta del apóstol Pablo que se utilizan para dar esa interpretación equivocada y por eso, confundidos por la mala comprensión, lo asocian como un primer advenimiento de Jesús antes del arrebatamiento final, más conocido como el rapto de la iglesia. Pero todo eso es falso. Sin embargo, lo que enseña el apóstol Pablo respecto al momento de su regreso es muy claro y preciso. Si se analiza profundamente la carta, se notará que en ningún momento sus palabras incitan a los creyentes a creer que va a acontecer un rapto secreto. Pablo dice que cuando el Señor regrese, anunciará su llegada con una voz autoritaria y potente, como un trueno que hará temblar a todos los oyentes. Al mismo tiempo, se escuchará una trompeta en los cielos, cuyo sonido se oirá en toda la tierra. Después especifica que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se refiere a todos aquellos que murieron antes de la aparición del Hijo de Dios, que los resucitará y los sumará a la familia celestial. Esos son los que murieron en Cristo, los que esperaban con fe la llegada del Mesías al mundo y creían que cuando viniera, con su sacrificio les quitaría por completo los pecados que cubrían con la sangre de los animales. Por lo tanto, cuando se refiere a los que murieron en Cristo, se refiere a los que se encuentran en el Seol, en la parte correspondiente al seno de Abraham, los que murieron con fe esperando al Mesías. Luego continúa diciendo, los que hemos quedado, porque Pablo se identifica con los creyentes a los que después de la venida de Jesús les resucitó nuevamente el Espíritu, los que también fueron bautizados con el Espíritu Santo y se convirtieron en hijos de Dios, los que representan a la iglesia y, al morir, van directo al paraíso. Él no dice que va a estar en el grupo de los arrebatados, sino que se integra en el grupo de los resucitados que conforman la familia celestial, todos los creyentes que recibieron el Espíritu Santo y que están vinculados al cuerpo del Hijo de Dios. Por eso se involucra con el grupo de los que hemos quedado. ¿Qué quiere decir Pablo con los que hemos quedado?
¿Qué quiere destacar Pablo cuando dice los que hemos quedado? Se refiere a los que van a ser arrebatados, todos los creyentes que por su intimidad y devoción por el Señor tenían la revelación correcta acerca de lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, conocían muy bien los eventos que iban a tener que padecer y se prepararon para resistir hasta el final, porque obedecieron las directrices de Jesús. Son los que tomaron en serio la advertencia que el Hijo de Dios hace en el libro del Apocalipsis sobre la bienaventuranza de quienes leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Estos son la mayoría de los que van a ser arrebatados porque están programados para resistir y superar las terribles persecuciones que van a sufrir los hijos de Dios durante la tribulación y la gran tribulación por parte del reino de las tinieblas. En consecuencia, Pablo aclara quiénes son los que hemos quedado, ya que muchísimos morirán en la persecución que levantará el anticristo junto con el falso profeta, sobre todo cuando den la orden mundial de que todos los hombres se pongan la marca de la bestia. El triple paralelismo. Mateo, capítulo 24, versículos 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se puede apreciar entonces el triple paralelismo existente entre lo que dice Pablo, el Evangelio de Mateo y el libro de Apocalipsis. El encuentro con el Señor será en las nubes, se unirán en el aire, y desde ese momento los arrebatados estarán siempre con Él. Todo lo que dice Pablo es perfecto y coincide con lo que enseña el libro del Apocalipsis, así como con los demás libros que hablan sobre la segunda venida de Jesús, tanto los que escribieron los profetas antes de su llegada, como Mesías, como los que redactaron los hijos de Dios después de su venida a la tierra. Por ese motivo, el mismo apóstol Pablo, que era un visionario espiritual, lo aclara en la segunda carta que les envía a los tesalonicenses, para que no lo hagan responsable del error doctrinal gravísimo que algunos van a cometer por no meditar lo suficiente en la Escritura, y por ese motivo darle una mala interpretación confundiendo a las iglesias con un rapto secreto. Los que hablan acerca de este rapto secreto dicen que la iglesia será llevada al cielo antes de la aparición del anticristo y de los 7 años que conforman la tribulación y la gran tribulación. Pero todo esto es falso. El apóstol Pablo rogando para que no se dejen engañar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo hace un llamamiento para que no se dejen engañar fácilmente, para que no se dejen llevar por la insistencia, ya que muchos serán partidarios de esta falsa doctrina. Y se vuelve a identificar con los vivos que se unirán a Jesús en las nubes. A los que se dirige los reconoce como hermanos, porque un verdadero hijo de Dios que mantiene una buena comunicación con su Padre Celestial no puede caer en este engaño. Les manda que controlen sus pensamientos, porque si esta falsa enseñanza del rapto llega al corazón, corren el riesgo de perder sus almas, ya que tendrán una mala programación respecto a la fecha de su regreso y, por la equivocación y el retraso, se confundirán y muchos apostatarán. En consecuencia, Pablo les dice que tengan mucho cuidado, porque algunos dirán
que están convencidos por una revelación del Espíritu Santo que les mostró el rapto en un sueño o en una visión. Habrá otros que dirán que el Señor se lo reveló directamente a través de una palabra, y otros usarán su primera carta a los tesalonicenses para engañarlos y confundirlos. Les dirán: el apóstol Pablo alertó del rapto secreto. Entonces, Pablo se anticipa y se cubre para que no lo hagan partícipe de la equivocación doctrinal. Por eso les envía la segunda carta, para avisarles del error que algunos van a cometer. Y les dice claramente: no os dejéis engañar por los que niegan que vais a pasar por la tribulación y la gran tribulación, porque el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía. ¿Quiénes serán los primeros que van a apostatar? Los que predican el rapto secreto, que nunca sucederá. Entonces, como dice el libro de Mateo, dirán: mi Señor tarda en venir. El siervo malo que no se preparó. Mateo, capítulo 24, versículos 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos son los que van a comenzar a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Por imprudentes serán los primeros en apostatar. Y para terminar con esta falsa enseñanza sobre el momento del regreso del Señor, Pablo también les dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto certifica que los hijos de Dios van a tener que pasar por la tribulación y la gran tribulación, por lo que deben estar sumamente preparados. En consecuencia, al principio del libro del Apocalipsis se mencionan dos cosas muy importantes. Primero, que es bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda en el corazón las cosas en ella escritas. Y segundo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Evidentemente, cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra, vendrá acompañado de los santos que ascendieron a los cielos y de los ángeles que se encargarán de arrebatar a todos los que conforman la iglesia y a los que recibieron al Señor Jesús como Salvador durante la gran tribulación. Será una cantidad tan numerosa de creyentes y ángeles los que van a descender a la tierra junto con el Hijo de Dios, todos con vestiduras y caballos blancos, que taparán el cielo por completo, dando la sensación de que está lleno de nubes. El hecho de que la Escritura diga que viene con las nubes es una simbología que hace referencia a los santos y a los ángeles que acompañan al Rey de Reyes y Señor de Señores para tomar definitivamente posesión de la tierra y juzgar a los malvados antes de dar comienzo al reinado del milenio. El regreso con los santos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Este versículo confirma el regreso de Jesús junto con los santos y los describe como ejércitos celestiales que durante siglos formaron diferentes bandos que batallaron como soldados contra el reino de las tinieblas y salieron vencedores. Estos guerreros están vestidos con lino finísimo, que son las vestimentas que el Señor Jesús preparó para la iglesia y que simbolizan las acciones justas de los santos. La ropa de lino era muy apreciada por los antiguos. José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús con lienzos de lino fino. Todo esto nos muestra la importancia que Dios da a la novia del Cordero, que la viste con lino fino, que simboliza la justicia de los santos. El hecho de que las vestimentas sean blancas y estén limpias simboliza la justicia y la pureza, virtudes internas que deben tener en el corazón todos los hijos de Dios.
es la vestimenta real que recibe la iglesia de Dios y que trae puesta cuando regresan con Jesús. El regreso con los ángeles. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Junto a él vendrán también millares de ángeles santos con vestiduras blancas a arrebatar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Se trata de un evento único, preparado por el Padre Celestial para que todos los espíritus humanos de todas las épocas, sin importar el lugar en el que se encuentren, vean cumplida la promesa del regreso de su Hijo, el Mesías enviado para salvar las almas. Los que no creyeron en sus palabras serán juzgados y condenados, mientras que todos los que lo aceptaron se regocijarán y verán el cumplimiento de pasar a la eternidad junto al Padre y al Hijo en el reino de los cielos. Estos ejércitos de creyentes, junto con los santos ángeles, todos vestidos de blanco y montando caballos blancos, darán la impresión de que el Hijo de Dios viene sobre las nubes y todo ojo lo verá. Los que le traspasaron. Zacarías, capítulo 12, versículos 9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Después de que Juan dijo que viene con las nubes y todo ojo le verá, continúa diciendo que los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Amén. El libro de Zacarías revela que en ese momento tan glorioso del regreso del Señor Jesús, descendiendo desde el cielo, el pueblo de Israel, que lo había rechazado y crucificado, llorará amargamente arrepentido porque reconocerá que Él era el verdadero Cristo, el Rey eterno de Israel. Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 67. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. La palabra traspasar significa pasar o llevar algo de un sitio a otro, y eso fue lo que hicieron Caifás, el sumo sacerdote, y los otros líderes religiosos de Israel cuando Jesús se confesó como el Hijo de Dios, el ungido. Debido a sus palabras, los líderes religiosos lo consideraron un blasfemo, y con la decisión que tomaron de entregarlo para que fuera crucificado por el gobierno romano, lo hicieron pasar de un mundo a otro. Físicamente le causaron la muerte, pero espiritualmente lo traspasaron para que fuera coronado por su Padre Celestial y se sentara a su diestra como el unigénito Hijo de Dios. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando se refiere a linajes, lo hace en relación con la descendencia de familias nobles, especialmente las realezas del mundo, que por el alto reconocimiento que tuvieron de los hombres, se colocaron en el lugar que solo le corresponde al Hijo de Dios, y se apoderaron de la vida de muchísimos hombres para que les sirvieran, convirtiéndose en piedra de tropiezo para que multitudes no hicieran la voluntad del Creador. Serán estos linajes los que más se lamentarán al ver al Señor Jesús regresar en las nubes. Y, con respecto a lo que está escrito en este pasaje, cuando Juan dice que todo ojo le verá en el día de su regreso,
se refiere a todos los que murieron en todas las etapas de la historia de la humanidad. No solo por lo que Jesús le dijo a Caifás, de que lo verían venir en las nubes del cielo, sino también porque se refiere a que todos los linajes de la tierra lo verán venir y llorarán a gritos por el terror que les producirá saber que viene a derramar su juicio final sobre ellos. Sí, amén. En ese momento tan glorioso habrá dos grupos diferentes, mientras los que le traspasaron llorarán y sufrirán por la gravedad de lo que hicieron con el Hijo de Dios y por haberlo rechazado, después de al haber sido enviado para salvar sus almas. En la tierra estarán también los que quedaron desperdigados y escondidos, que conforman la familia celestial y esperaban ansiosos su regreso. Estos últimos dirán: sí, amén, ven, Señor Jesús. Mateo, capítulo 24, versículos 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para ellos será un momento único e indescriptible de felicidad, ya que durante 7 años tuvieron que resistir y soportar todo tipo de persecuciones, injurias y mentiras. Por tanto, estarán en un éxtasis espiritual. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En ese mismo estado de éxtasis espiritual se encontrará también la mujer vestida del sol, que fue trasladada al desierto en alas de águila, para ser protegida de la hora de la prueba y ser sustentada durante 1260 días. Ella también estará ansiosa, esperando el regreso de su esposo para celebrar las bodas del Cordero. En consecuencia, serán estos dos grupos de creyentes los que, ante la trágica situación que van a padecer por la persecución de aquellos que rechazaron la gracia divina, se regocijarán y dirán: sí, amén, cuando el Señor Jesús regrese sobre las nubes.